La Casa del Rey no opinó, autorizó, avaló o asesoró las actividades que desarrollaba en el Instituto NOS. Con estas palabras, Iñaki Urdangarín ha exculpado a su esposa y a la Casa del Rey tras más de 4 horas de declaración en el juzgado de Palma. No sabemos si el comunicado que leyó Iñaki Urdangarín ante el juez será suficiente para que la Casa Real y la infanta Cristina salgan indemnes. Este escándalo parece no tener fin. Yo te quiero preguntar sobre qué es lo que más te llama la atención de esta segunda comparecencia de Urdangarín en el juzgado de Palma. Que el objetivo fundamental en estos momentos de Urdangarín y su papel es exculpar a la familia real en este caso. Que todo termine en él, si tiene que terminar en él, que no vaya más allá. ¿A qué voy al juzgado de nuevo? ¿Voy a aclarar mi situación personal? No, vengo a determinar ante el juez que esto termina en mí, en el peor de los casos. Y si puedo evitarlo, un puntito antes, un pasito antes. Pero de todas formas, más allá no hay más. Lo que sí me llama la atención es con qué delicadeza, con qué cuidado se están tratando determinados nombres que están implicados en este caso, frente a lo que normalmente es un procedimiento judicial. Lo estamos viendo todos los días. Audiencia Nacional, cualquier juzgado de Tribunal Supremo, cualquier tipo de actividad que se haga de ámbito judicial, tiene unas formas y unos usos. Entre ellos, la publicidad de los nombres de los imputados, pues muchas veces es casi un factor determinante del propio procedimiento. Y en este caso yo creo que hay gente que ha jugado con pies de plomo en determinados nombres. El caso de la infanta es evidente. Javier Tajadura, tú eres profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. ¿Estás siguiendo el caso Urdangarín? Sí, lo estoy siguiendo, vamos, por un doble motivo, como ciudadano interesado, porque es un problema de la máxima gravedad, y luego también por razones profesionales, porque soy profesor de Derecho Constitucional y precisamente lo que explico es instituciones políticas. Entonces, la corona es uno de los temas del programa, tema obligado del programa, ¿no? Entonces, ¿y qué les has contado a los alumnos del caso Urdangarín? Bueno, pues del caso Urdangarín lo que les he contado es que afecta a una de las instituciones más delicadas y más complejas, que es la jefatura del Estado. El prestigio de esa institución está erosionado por el caso Urdangarín y es necesario romper el vínculo de Urdangarín con la corona. Lo primero que quiero preguntarte es por los delitos que se le imputan ahora mismo a Iñaki Urdangarín. Sí, pues los delitos son muchos: fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y una serie de delitos fiscales. Todos esos delitos, las penas sumadas, pues podrían dar lugar a 10, 12 años, es decir, una pena por la cual, si es condenado definitivamente por eso, tendría que ingresar en prisión. Iñaki Urdangarín lo está pasando francamente mal, pero se entiende. Imaginemos su situación: una persona triunfadora, que ha casado estupendamente con una hija de un rey, que está paseando por cortes europeas. Hay que recordar, Urdangarín lo hizo muy bien en su primera época, se portó, desde el punto de vista de cómo moverse, muy bien, encajó muy bien y estaba muy bien. Es que eso ha desaparecido para siempre seguramente. No solamente le insultan por la calle, es que a sus hijos, cosa que me parece horrible, a sus hijos en el colegio, por la calle, les están insultando. Entonces, claro, se entiende que esté absolutamente destrozado y se le nota que cuando fue esta segunda vez a declarar ante el juez, es un personaje roto, físicamente demacrado, por supuesto con más canas, pero se entiende, es que se ha metido en un gran jaleo. Tengo para mí que no ha acertado en la elección del abogado y sobre todo no ha acertado en haberlo convertido en portavoz, porque Pascual ha dicho cosas inconvenientes y negativas y peligrosas varias veces, como por ejemplo aquella afirmación suya de que ha sufrido un empobrecimiento injusto. Oye, usted, es un insulto a la inteligencia y a la gente que anda mal de perras, porque si ha habido empobrecimiento es porque antes hubo enriquecimiento injusto y luego, hoy por hoy, pobre no parece.
El pasado mes de enero el juez impuso una fianza de más de 8 millones de euros a Iñaki Urdangarín y su exsocio Diego Torres. A esto se le suma ahora que el Duque de Palma tiene problemas para pagar la hipoteca del Palacio de Pedralbes. Al parecer no ha podido hacer frente a las 2 últimas cuotas trimestrales que, según consta en el sumario, en 2004 ascendían cada una a 52.000 euros. ¿Tiene dificultades el señor Urdangarín en pagar sus cuotas de hipoteca? No tener trabajo es complicado eso, más complicado. En alguna ocasión la Fiscalía ha dicho que tenía Urdangarín 11 millones de euros en propiedades, en cuentas corrientes, más 5 o 6 en inmuebles. O sea que, según ese cálculo de la Fiscalía, 16 millones de euros es lo que podría tener en cuentas corrientes fuera, sociedades, hay un montón de sociedades en las cuales ellos son partícipes. Entonces, según la Fiscalía, 16 millones de euros. O sea que, problema económico ninguno. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor, mi actividad profesional. Lo más novedoso del paso de Urdangarín por los juzgados, su segunda comparecencia ante el juez, fue quizás que en la primera, y lo dejó él bien claro antes de entrar, es que iba a demostrar su inocencia, o eso pretendía. Y esta vez lo que quiso o pretendió fue demostrar la inocencia de la Casa Real y de su mujer. Lo dejó claro en el comunicado que leyó ante el juez al principio, y el resto fue pues una sucesión de más de lo mismo. Según el yerno del rey, la infanta Cristina no tiene nada que ver con las actividades del Instituto NOS, a pesar de que era una de los 5 miembros de su dirección. Tampoco la Casa Real. La segunda comparecencia de Urdangarín ante el juez Castro ha tenido una especie de sorpresa, porque nadie esperaba que ocurriera eso. Y es que él, antes de empezar a contestar nada, dijo: quiero leer un documento, un papel. Era una cosa muy corta, eran 2 párrafos nada más, en las que decía con toda claridad: la Casa Real no tiene nada que ver con esto. Diego Torres aportó ante el juez 197 correos electrónicos. Por ejemplo, en este email enviado por Corina en febrero de 2005, la amiga del rey cuenta que envía una copia del correo al rey. Era la respuesta a lo que una semana antes había dicho Diego Torres, afirmando que la Casa Real velaba, custodiaba, amparaba todo lo que hacía NOS. Entonces, esa declaración me parece muy sólida en la medida en que el juez, cuando tenga que tomar partido por uno de los dos, dirá: hombre, aquí hay uno que dice que la Casa Real estaba en todo el jaleo, pero este otro dice que no, por tanto, por lo menos empate. Estamos viviendo una gran farsa y además tengo la impresión que han decidido que toda la población es imbécil y por tanto es que nos vamos a tragar aquello que no tiene ninguna lógica. El Estado español es un Estado que tiene como base fundamental y además como concepto de unidad una cosa que se llama Casa Real. La Casa Real es lo más controlado de este país. No tengo ninguna duda de que todos los miembros del Centro Nacional de Inteligencia saben lo que hace cada miembro de la familia real en cada momento. Es impensable que ni los servicios de inteligencia ni la propia Casa Real no supieran nada de lo que pasaba en NOS durante años, ni supieran cómo se enriquecía, ni cómo había líderes del Partido Popular autonómicos que iban dando dinero, regalando dinero público, etcétera, etcétera. Es imposible. Como lo es evidente desde mi punto de vista que pasaban 3 cosas. Una, que por supuesto el rey lo sabía. 2, que presuntamente, en función de lo que hemos leído en los correos electrónicos, el rey ayudaba a la Casa Real, por eso está García Revenga y por allí, etcétera. Y 3, que cuando tú eres miembro de un consejo de administración y tienes firma en una empresa, serás infanta o serás el vecino de la esquina, sin ninguna duda eres responsable de esa empresa. ¿Cristina de Borbón llegará a estar imputada? Pues no lo sé, es complicado. Sinceramente lo veo muy complicado. Tal y como se están desarrollando las cosas, lo veo complicado. Y quizás es un juicio de valor y no me corresponde, pero tengo la sensación de que si algo se está construyendo claramente en esto y es lo que está determinando la acción de Diego Torres, es hasta qué punto se puede elevar el cinturón sanitario en torno a la Casa Real. A mí de todo esto he de confesar que lo que más me sorprende como jurista es la no imputación de la infanta y la sí imputación de la esposa de Diego Torres. Entonces, pero bueno, no podemos entrar a valorar pues, la composición de los hechos que ha hecho el juez de instructo para considerar que una sí participaba de verdad y la otra solo formalmente. Pero vamos, a mí eso me plantea muchas dudas, no tengo suficientes elementos de juicio como para pronunciarme, pero como
observador de fuera, pues yo creo que a todos los, no solo los ciudadanos, sino los juristas es lo que más nos choca. La infanta Cristina no va a ser imputada. Vaya, sería la primera sorprendida y me encantaría estar equivocada. Y no va a ser imputada porque ya tendría que haberlo sido. Es un escándalo desde cualquier punto de vista, y lo siento mucho por el juez, un escándalo que esté imputada la mujer de Diego Torres, que no tenía firma, y no esté imputada quien tiene firma. Oiga, no, esto solo pasa aquí. Y en esto, si ahora de golpe hay un juicio por un tema de responsabilidades financieras o de cualquier tipo, por un tema de delito en una empresa, cae todo el Consejo de Administración. No caen solo 4 de 5. Y aquí caen todos menos una, y resulta que la una es la hija del rey. Pensar que esto no está relacionado es ser muy ingenuo, ¿no? Ya sabemos que en España la imputación no significa condena, significa simplemente que vas a declarar con abogado, pero esa palabra es maldita. Y sería bastante escándalo que asistiéramos a la imputación de una infanta. Por tanto, yo tengo la impresión de que la Casa Real desearía desvincularse mucho más todavía de la propia infanta Cristina. Eso significaría, por tanto, que ella dejara de ser infanta de España y que dejara de estar en la sucesión a la corona de España, desapareciera, pero esa condición de estar o no en la sucesión no se la puede quitar nadie. Tendría que ser algo voluntario, que ella quisiera hacerlo. Yo conozco a alguna gente que conoce un poco más de cerca a la infanta Cristina y dice que le cuesta mucho imaginar a la infanta Cristina renunciando. Los sondeos del CIS, la institución monárquica como tal, sus índices de popularidad descienden alarmantemente. Es decir, entre la opción monarquía-república, que antes pues había una gran diferencia entre una y otra, pues cada vez van creciendo los partidarios de la república y disminuyendo los de la monarquía. Por lo tanto, esto es una realidad. Entonces, ¿a qué causas obedece eso? Yo creo que nadie puede discutir que eso obedece al tema de Urdangarín. O sea, hay que desvincular al rey de Urdangarín. Entonces, la única manera de desvincularlo es que la infanta renuncie. Lo de la renuncia, eso se puede hacer en 15 segundos. Lo de la renuncia, ¿por qué? Porque la renuncia de una persona a sus derechos a la sucesión al trono es un acto, una mera declaración unilateral de voluntad. Es decir, simplemente la persona tiene que manifestar unilateralmente: yo renuncio a la posibilidad, a los derechos que me corresponden en su derecho. Esa declaración unilateral tiene que ser pronunciada ante el rey, ante el propio jefe del Estado, que la acepta, y con la presencia de un miembro del gobierno para que tome nota, y si el presidente del gobierno, el presidente de las Cortes, y ya está. Su salida de la línea dinástica implicaría también la de sus hijos, y probablemente es el paso que le frene para renunciar a ese tema. Serían muchas cosas, no sé, su forma de ser, no sé, sería muy difícil resumirlo. A mí... La infanta creo que ha apostado claramente por ese matrimonio y ella tiene claro que no se va a divorciar. ¿Renunciar a sus derechos? Pues eso tendría que ser una decisión propia, personal, pero también podría ser empujada por la Casa del Rey. Yo creo que está muy demostrado, porque así lo han explicado todos aquellos que conocen con precisión la biografía amorosa del rey, que el rey es un hombre muy mujeriego. Tengo que decir al mismo tiempo que yo no creo que Felipe, que también es un Borbón, vaya en esa línea, me parece que no. Lo que me explican, los mismos que explican muchas cosas, las gargantas profundas, explican que la relación de pareja con Leticia es sólida y que no hay ahí terceras personas ni nada parecido. Por tanto, no sé si el gen ese loco se perpetúa poco mucho. Y tengo la impresión de que el matrimonio de la infanta Elena fue muy preparado y muy raro, y así ha acabado, digamos, y no parece que naciera el amor frenético entre ellos, sino que más bien había que resolver un tema, ¿no? Esa es la impresión que me ha dado siempre. Creo, en cambio, que tanto Cristina como Felipe realmente se han casado con quien han querido, y además ha parecido siempre que además funcionaban las parejas. La pareja de Felipe y Leticia parece que es sólida y que funciona bien, y la de Cristina y Iñaki, hasta que has tallado el tema Nos, también parecía sólida y que funcionaba bien. Supuestamente Diego Torres ya ha puesto a disposición del juez todos los emails que él mismo denominaba correos bomba. El objetivo de Torres es implicar directamente a la Casa Real en los negocios de Nos. Los emails de Diego Torres han sido 200. Se pasó un poquito de retórica.
¿Por qué? Yo creo que él estaba creyendo que su estrategia de amenazar podría doblar el brazo a la zarzuela o a las autoridades y anunciar, tengo bombas atómicas, pero dijo alguna cosa un poco más grave, más grave. Y dijo, estoy dispuesto a cargarme la monarquía. Es como quien dice, voy a lanzar una bomba atómica y al final lanza un cohete. Lanza un cohete y el cohete, ¡pum!, estalla, mucho ruido, mucho fuego, y de pronto, un segundo después, no hay nada, ha desaparecido y lo que queda es un palitroque quemado que no es una prueba. Él sabía desde el principio, porque tendría que saber que no estaba haciendo algo muy lícito cuando guarda toda esta documentación. Y hay otra cosa bastante curiosa en ese sentido, que Diego Torres almacena emails que él no es ni el destinatario ni el remitente. Entonces, hay que dar por hecho que esos emails eran emails que el duque de Palma enviaba, recibía, pero ahí aparecía en copia Torres. Eso no hay ninguna duda. Como estrategia defensiva de Diego Torres, el utilizar documentación que no está en el sumario y que él la aporta, permite, entre otras cosas, mantener el sumario abierto. Claro. Es decir, ¿por qué no cierra el juez el sumario? Pues porque a lo mejor la semana que viene le cae otra pildorita y puede mantener el tema. ¿No le puede obligar el juez a Diego Torres, deme toda la información? No, es un imputado. Yo puedo ser imputado en un caso y mentir como un bellaco. O sea, se me reconoce el derecho a mentir como un bellaco, no te digo nada, a administrar la información que poseo. El que no tiene por dónde escaparse es Diego Torres. ¿Y Urdangarín sí? Urdangarín tiene su propia línea de defensa, según la cual él sostiene que en la práctica él es un elemento casi decorativo. Yo hago la labor comercial de mediación, pero la estrategia de construir este entramado de empresas es de este señor. Y la toma de decisiones en relación a cómo se hacen ciertas cosas son de este señor. En ese momento es cuando Diego Torres empieza a poner encima de la mesa correos. Empieza a decir, oiga, perdón. Yo solito no. Si hay que hundirse, vamos a chapotear todos un poquito, porque posiblemente si chapoteamos más haremos más ruido y nos hundiremos un poco más lento. Eso es una estrategia muy lícita por su parte. Lo digo porque quizás estamos todos pensando, o hay quien desea convertir a Diego Torres en el malvado Carabel, y no es cierto. Diego Torres, a mi juicio, es una persona que se siente profundamente agraviada y abandonada y actúa en consecuencia. Entre otras cosas porque su mujer está imputada y la de su socio no. Entre otras cosas. Señor Torres, ¿hay más emails? ¿Va a presentar más emails? Yo me los he leído y ahí no hay nada grave. O sea, lo que quiere reflejar con esos correos es que el rey sabía. Y uno dice, ¿sabía qué? El secretario de las Infantas y tesorero del Instituto NOS, Carlos García Revenga, declaraba que no sabe absolutamente nada del instituto y solo fue tesorero porque se lo pidieron como favor. Yo creo que en los correos que Diego Torres pone encima de la mesa del juzgado, que implican presuntamente a García Revenga, no hay una implicación real. El tipo de cosas que se dicen en esos correos no hace suponer que este señor sea protagonista de esta trama. ¿Qué se dicen en los correos de García? Bueno, en lo que hay una serie de comentarios en los cuales se deja caer, bueno, pues ya te voy a comentar sobre tal cosa. Te pido consejo. Sí, ya te diré que me digas a ver qué opinas de esto, tal. Pero el tipo de fundamento, de fondo que hay en esos correos, realmente, a mí personalmente no me parece que García Revenga le ponga en disposición de declarar como imputado en ningún momento. Porque no se le asocia a ninguna actividad delictiva por sí misma. El valor añadido que tienen esos correos, entre comillas, es el hecho de que acercan el conocimiento de las prácticas que estaba desarrollando el señor Urdangarín y el señor Diego Torres al entorno más cercano de la Casa Real. En su defensa, García Revenga ha planteado lo que ya había dicho mucho antes, que es, yo estoy aquí como tesorero honorario, yo no firmo las cuentas, no las inspecciono, no me reúno, no tomo decisiones, no soy alguien que manda en esta organización. Quizás me he ido más allá de lo que debía por mi condición de personal de la Casa Real, quizás he ido más lejos. Y decía, pero es que por mi amistad, por mi vinculación con los duques de Palma, no podía negarme algunas cosas. A mí nadie me va a quitar de la convicción profunda de que, por supuesto, el rey siempre supo todo lo que estaba ocurriendo. ¿Que a Urdangarín se le fue un poquito de la mano? Puede. Pero, hombre, ¿por qué es que esta monarquía, si no lo sabía, que se vaya por inútil? Y si lo sabía, que se vaya por cómplice. Cuando la Casa Real se enteró de que iba a ser citado a declarar, Carlos García Revenga se preocupó. ¿Por qué? Porque ya es un funcionario de la Casa, es alguien de dentro. Y me consta que algunas personas dentro de la Casa
han mostrado cierto malestar diciendo, hombre, nos está afectando a nuestra propia buena fama. Sin embargo, tengo la impresión de que después, incluso más que una impresión, de que después de que declarara hay cierto alivio. Es más, yo esa misma tarde de la declaración, ese sábado, pregunté a una persona cercana a la zarzuela, le dije, ¿cómo lo veis? Me dijo, mira, la declaración sumada de Iñaki Urdangarín y de Carlos García Revenga desmonta la intención de implicar y de vincular a la Casa Real con el caso Noos. O sea que había una sensación de cierto descanso. El rey yo creo que no estaba enterado. O sea, el rey no estaba enterado y no sabía lo que estaban haciendo realmente su yerno, y es una cuestión, creo que hasta un poco lógica, porque cuando la Casa Real supuestamente tuvo conocimiento de lo que había ocurrido, fue cuando decidió que tenía que sacar a Urdangarín de ahí y le aconsejó que saliesen de ahí. En eso, más o menos, creo que todo el mundo, o sea, por las declaraciones que ha habido ante jueces y demás, está más o menos claro. Además, el rey no puede saber perfectamente lo que está haciendo continuamente su yerno, ni sus yernos, ni sus hijas. Entonces, yo creo que el rey no estaba enterado. Es imposible que se engañe a todos unos servicios de inteligencia, se engaña a una Casa Real y se engaña al rey en un tema de esta naturaleza que tiene que ver con el dinero y con el enriquecimiento de una hija. Con el enriquecimiento de una hija. Porque oigan ustedes, yo si mi hija de golpe empieza a comprarse propiedades y a hacerse un palacete y no sé qué, algo me enteraré. Han llegado a aceptar la idea de que cuando se dieron cuenta le pidieron que lo dejara y se fuera a Washington. ¡Qué bonito! O sea, que te enteras de que está jugando con el dinero público y lo envías de vacaciones con un buen sueldo. Es que incluso la excusa es mala y sobre todo es bastante antipática en términos democráticos, ¿no? Yo creo que engañado, oigan ustedes, no. Ya sé que los Borbones, bueno, no son líderes en matemáticas, pero tanto como engañados no creo. ¿Por qué los correos son importantes? Porque habilitan líneas de investigación. ¿Por qué los correos no son determinantes? Porque son todo circunstanciales que se deben demostrar y acreditar posteriormente. O sea, que tú crees que ahora mismo el juez tiene que estar intentando saber si a Zarzuela tal día llegó Francisco Camps o Rita Barberá. Lógicamente, ¿Y cómo lo puede hacer? Pues se solicita, entiendo que habrá hecho una solicitud o el juez o incluso la propia Fiscalía de acceso a los ámbitos de control de accesos que tiene la Casa Real, la Zarzuela. En el Palacio de la Zarzuela, como en cualquier palacio o en cualquier jefatura del Estado del Gobierno, hay un registro de entradas y salidas. Es decir, los coches en cuanto al control de la Guardia Civil y se toma nota de qué persona entra a qué hora y qué persona sale. Por lo tanto, si estuvo Camps, si estuvo Matas, si estuvo Diego Torres, eso se sabe que a qué hora entraron y a qué hora salieron. No tengo ni idea de si ha habido las reuniones famosas que decía Diego Torres en Zarzuela, pero tampoco no tengo ninguna duda de que los Camps y Barberás y Gallardón y los Matas y compañía, cuando trataban con Urdangarín, estaban tratando con el rey. Primero, porque la percepción seguro que era esa para ellos. Segundo, porque tal como ha ido filtrándose, Urdangarín usó el nombre del rey. Y tercero, porque ven ustedes, en una monarquía que ha puesto una dictadura y que aún hoy en día, según qué preguntas no se pueden hacer, no hay ni un solo papel que se mueva en esa casa que el rey no lo sepa. Por tanto, es igual que haya habido reuniones o no. A lo mejor no ha habido reuniones, pero ha enviado a Corina, que parece que era la chica de los recados. Aparte de ser una rubia profesional, era la chica de los encargos. Hace un año Corina comenzó siendo una artista invitada casi de refilón al saberse que acompañaba al rey en el momento del famoso accidente de la cacería de Botsuana. Pero hoy es una de las protagonistas de este culebrón. Concede entrevistas exclusivas para limpiar su reputación y explica qué relación y qué negocios tiene con la Casa Real. El mismo día que Iñaki Urdangarín declara en el juzgado de Palma, este periódico, El Mundo, obtiene una entrevista en exclusiva con Corina Sunsan-Wittgenstein. ¿Te parece casual, relevante? ¿Por qué da Corina esa entrevista al Mundo? Bueno, vamos a ver, yo creo que en este caso Corina está tratando de... ella interpreta que su papel en esta historia es lo que dice, lo que convierte en titular. Es decir, que nadie cuente conmigo para atacar al rey. Y cuando sale a decir que nadie cuente conmigo para atacar al rey, lo que ocurre es que tiene un efecto, a mi juicio, contrario. Es decir, bueno, hay argumentos por los cuales tus declaraciones podrían ser perjudiciales para el rey, entonces habrá que ver si parte de un procedimiento judicial que busca responsabilidades penales implica que tú declares y digas lo que sabes de este caso.
Pero lo que está diciendo es, no cuenten ustedes conmigo, yo no voy a decir nada que pueda implicar a la familia real. Le implican dos cosas a Corina. Una, que quiere que vaya a la Valencia Summit. ¿Y cuál es el problema desde el punto de vista penal que vaya a la Valencia Summit? No hay ningún problema. ¿Qué delito hay ahí? Y que le agradece que había asistido y eres estupenda y te lo agradezco muchísimo y eres magnífica. Penalmente, que... Segundo asunto, que estaba haciendo gestiones para dar una oferta de empleo a Urdangarín de una fundación privada, Laureus, que se dedica al deporte, y que allá ella sí hace una fundación y le hace una oferta de 200.000 euros que al final no quiso aceptar Urdangarín. ¿Cuál es el delito que existe en estos correos? ¿Que gestionó un empleo para Urdangarín? ¿Y? Y levantar el teléfono y pedirle a una princesa alemana que le busque trabajo a tu yerno, ¿no es tráfico de influencias? Sí, además como si le hiciera falta, ¿no?, que le buscaran trabajo al yerno del rey. Si en 2004 el rey le pide a Corina que le busque trabajo a Urdangarín, ¿tú crees que puede ser porque el que tenía no le gustaba al rey? Hombre, será, evidentemente, si quiere que le cambie de trabajo a su yerno, será porque el que tiene en ese momento pues le resulta sospechoso o no le resulta suficientemente... Porque curiosamente, en términos económicos, tampoco le pone encima de la mesa una alternativa económicamente mejor que la que presuntamente en aquellos momentos estaba obteniendo Iñaki Urdangarín de su actividad en NOS, a través del resto de sociedades. En aquel momento, esos 50.000 euros que se habla de base para funcionar son calderilla por una persona que se gasta una millonada en comprarse un palacio. Yo lo único que estoy apurado estos últimos... Hombre, 4 hijos, estoy andando un poquito apurado. Apurado, ¿no? ¿Sí? Entonces, un poquito de cine, algo, ¿tú qué crees? ¿Encajaría en algún tema que tú creas que... Pues no sé, yo creo que el cine de altura, sobre todo. Otra cosa que me llama la atención es que el contrato o el trabajo que se le ofrece a Urdangarín es llevarse comisiones por encontrar patrocinadores. Sí, además él pone cara de sorprendido, poco menos. Dice, hombre, ¿cómo me pides esto? Estaría muy mal visto. La entrevista a Corina tiene dos campos. Uno, una periodista que toma la iniciativa de buscarle y le llama por teléfono y de ganársela. O sea, ahí hay una iniciativa periodística de una Ana Romero que dice, se encuentra, por cierto, con el teléfono de Corina en los correos electrónicos de Diego Torres, aparece el teléfono y empieza, llama, tal, y la visita y le convence. Aunque sé que Zarzuela ha negado públicamente tener nada que ver con la entrevista, me cuesta mucho imaginar que Corina ha accedido a esa entrevista sin haber dicho algo en Zarzuela. Me cuesta mucho. Es bastante inconcebible que la amiga entrañable del rey, hay que ver la cantidad de eufemismos que nos buscamos, la amiga entrañable del rey dé una entrevista ya raro, pero que la dé además en el periódico que hace años que le hace la cama al rey, es rarísimo. Con lo cual, al final, tienes la impresión de que esto es un fallo multiorgánico, no sé si es un fallo multiorgásmico, dado el tema, pero vaya, multiorgánico sin ninguna duda, donde cada uno lo hace peor que el anterior, es auténtica ley de Murphy, porque no se entiende nada. Es decir, si la Casa Real quiere trabajar para destruir a la institución, lo está haciendo con una eficacia extraordinaria. ¿Por qué una entrevista en exclusiva, no una declaración pública? Pues porque en las casas reales las cosas no se hacen así. ¿Ah, no? No, yo no creo que... fíjate, mira que ha habido motivos hasta la fecha. ¿Cuántas ruedas de prensa ha dado el rey? Un entorno de entrevista es un entorno controlado. Un entorno que te permite... Claro. Es una entrevista diseñada para dar una imagen de la señora Corina. Como decíamos de broma, un robado. Esta es la imagen que Corina quiere dar de sí misma. Este es el mensaje que está transmitiendo Corina. Corina está transmitiendo que por encima de todo en esta historia, lo que es fundamental para ella es salvaguardar la relación con el rey. Punto. ¿Qué relación? Pues la relación que históricamente de amistad le ha unido, que se sepa hasta la fecha por lo menos, eso sí está acreditado. No hay ninguna amante de rey en ningún lugar del mundo que haga una entrevista. Primero, esto es rarísimo, es decir, no pasa normalmente. Amiga entrañable, bien. Segundo, lo que no haría nunca un amante de rey, si da una entrevista, que ya es muy raro, es decir que ha hecho trabajos para el gobierno y ha resuelto temas delicados. ¿Pero esto qué es, Mata Hari? Es decir, pero, o sea, no solo habla, sino que la lía parda.
porque es gravísimo lo que he dicho y porque ahora van a tener que dar explicaciones en el Congreso de Diputados y las tendría que dar la Casa Real si ciertamente esto, en estos temas, fuera profundamente democrático. Parece evidente que Corina ha estado detrás de negocios, ha estado detrás de los safaris, ha hecho de lobista y también parece evidente que es la amante. Y desde hace mucho tiempo, y la hemos visto en viajes oficiales, la hemos visto en fotos oficiales. Debía ser esa cosa de decir, mira, pongo en la foto al amante y encima nadie sabe quién es, ¿no? Y si lo saben, no lo van a publicar. Pero ahora ya lo sabemos, ya lo hemos visto, mira si estaba en el viaje de Alemania, mira si estaba en ese acto, allí toda bonita. La reina no estaba, estaba ella. Yo creo que quien ha hecho de Corina la pareja oficial ha sido el rey, que la ha llevado a viajes oficiales, que la ha puesto en fotos oficiales, y que según dicen los mentideros más próximos al mundo del corazón, incluso tiene casa cerca de la Zarzuela. Es decir, que hasta casa le puso. Yo creo que ahora, si uno escucha a los cortesanos de la cosa, van diciendo, bueno, no pasa nada, todo el mundo ha tenido un amante, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a que un matrimonio no funcione. Ya están como normalizándolo el tema. Pero es evidente que esa pareja extraoficial del rey, quien la sitúa donde la sitúa, es el rey. Yo creo que la reina es una mujer que tenía la institución en la cabeza, que ha intentado protegerla en la medida que ha podido. Me explican quienes saben de este tema que ha estado siempre muy enamorada de su marido, al menos las primeras épocas, pero a partir del momento en que ella descubre en una cacería, que es donde pasa, que se esperaba otra señora y ella aparece por allí y en fin, y el rey está con otra y etcétera, a partir de ese momento yo creo que esta mujer empieza a sufrir considerablemente y ahora la relación es nula, no existe, no hay relación entre ellos dos. La reina hoy vive más en Londres y en parte también en Grecia que no en Madrid, es decir, que esto ya está pasando de alguna manera. Pero yo creo que es una mujer de todo ese serial, que es un serial triste y un poco sórdido. La reina es la que yo creo que ha sufrido más, es refinada, Juan Carlos no lo es una mujer, es vegetariana, ama los animales, Juan Carlos los mata, lee libros, Juan Carlos no creo que lea mucho, digamos, le gusta la música, el otro no sé qué le gusta, es una mujer muy religiosa, el otro lo debe ver de otra forma. Yo creo que no estaban hechos para estar juntos, pero en cualquier caso es una mujer que ha sufrido. No, yo creo que Sofía lo que ha hecho ha sido anteponer su rol de reina a su rol de mujer. Es decir, ha podido más la corona que la Corina. La corona era la responsabilidad, era el legado histórico que le caía en las manos y también de alguna forma es aquello que quiere transmitir al hijo, con lo cual la corona pesa. La Corina duele. En realidad, todos los actos del rey tienen que ser refrendados, es decir, la decisión la tiene que tomar otra persona asume la responsabilidad por las cosas que hace el rey. Hay dos cosas que sí que el rey libremente las hace, no se responsabiliza a otro, y una de ellas es distribuir libremente el presupuesto. Más o menos ahora creo que es 8 millones de euros. Sí. Para los que dicen que la jefatura del Estado en España es cara, es un presupuesto más reducido que cualquier jefatura del Estado de Europa. Pero bueno, una vez que se les da esos 8 millones de euros, el rey libremente hace lo que quiere con ese dinero. ¿Y nadie le puede preguntar? Y yo le pueden preguntar, pero si quiere no responde, es decir, no tiene obligación. ¿Y qué dice la Constitución y qué dice la ley sobre el patrimonio del rey? Porque todo el mundo dice el patrimonio del rey y nadie sabe cuantificarlo. El patrimonio, el rey puede haber lícitamente acumulado un patrimonio como consecuencia del ahorro, inversión, etcétera, de esas partidas anuales que las Cortes Generales se destinan. De esos 8 millones, sí. Hombre, pues pagará para salarios del hijo, etcétera, pero él obviamente se queda con una cantidad que por primera vez el año pasado supimos cuál era esa cantidad, que era en torno a 250.000 euros al año, creo, ¿no? ¿Y puede invertir ese dinero libremente? ¿Puede jugar en bolsa? Sí, puede jugar en bolsa y puede invertir en cualquier tipo de negocios. Entonces, por eso ahí se plantea un problema desde el punto de vista que alguien puede decir, oiga, pues estos negocios, aunque sean económicamente rentables, pues pueden ser éticamente reprobables. Pongo un ejemplo, que fábricas de armamento, por ejemplo, empresas de armamento, ¿no? Hace unos meses el New York Times escribía sobre la fortuna del rey.
Decía que es muy difícil de calcular, pero citaba otras publicaciones que la estiman en torno a los 1.800 millones de euros. La Casa Real siempre ha dicho que esas cifras son descabelladas, pero se niega a facilitar la cuantía, argumentando que la fortuna personal del rey es un asunto privado. ¿Por qué no podemos saber los ciudadanos cuál es la fortuna del rey en estos momentos? ¿Por qué no podemos preguntar, cuando hace viajes, qué va a hacer? ¿Por qué no podemos preguntar con quién hace negocios? ¿Por qué no? Es un funcionario. Es un funcionario de un Estado al que los ciudadanos le pagan. El más alto funcionario, pero un funcionario. Y sin embargo está protegido, blindado y vive en la más absoluta opacidad. Cuando una institución vive así en lo económico y luego sale un escándalo por uno de sus laditos, uno tiene la obligación de pensar que forma parte de lo mismo. Sin duda, Diego Torres, cuando dice esto apunta a la zarzuela, sabe más bien que tú y que yo de qué habla. La semana pasada los grupos parlamentarios se comprometieron a aplicar la ley de transparencia a los partidos políticos, los agentes sociales y a las entidades e instituciones que se financian a través de dinero público. Esta iniciativa deja abierta la puerta a que la futura ley de transparencia afecte directamente a la Casa Real. Podemos conocer la fortuna de cualquiera, podemos conocer la fortuna del propietario de Mango o de Zara o del tipo del BBV, pero no podemos saber la fortuna de la Casa Real, fortuna que se ha hecho en los últimos años. Y hombre, el dinero, aunque seas el rey, no llueve del cielo. En cualquier caso es inmoral y al mismo tiempo muy llamativo la estrechísima relación que hay entre el mundo del petrodólar y Juan Carlos, hasta el punto de que no es algo demasiado conocido. El rey Juan Carlos le regaló el toisón de oro al rey de Arabia Saudita. El toisón de oro es el máximo emblema del cristianismo. Es uno de los emblemas cristianos más antiguos y lo da el rey Juan Carlos, lo da la monarquía española. Y se la dan al rey de una dictadura donde si te pones una cruz te condenan a muerte. Esto no tiene ningún sentido, nada. Se habla de comisiones en negocios del petróleo con Arabia Saudí. ¿Qué crees que hay de cierto en eso? Claro, pero tú mismo lo has dicho, se habla de ello, se intuye que puesto que tiene una relación muy estrecha con personas muy significativas de los países del Golfo, concretamente pues, en Arabia Saudí, con la familia real saudí y en consecuencia con los emiratos de la zona, que la actividad representativa del rey de los intereses de España puede haber tenido una actividad paralela. ¿Tú has visto que alguien haya puesto un solo documento encima de la mesa en algún momento sobre ese tema? Cuando te encuentras en una situación en la que hay una serie de personas que por su propia naturaleza disfrutan de un estatus específico respecto del conjunto de los ciudadanos y eso se mantiene, insisto, durante décadas, estás creando el caldo de cultivo del oscurantismo. Y a fecha de hoy la corona española es profundamente oscura. Es oscura por muchas de estas cosas de las que estamos hablando ahora mismo. Para que la gente lo tenga claro, ¿qué sabemos del dinero de la Casa Real? Nada. Hombre, algo sí. Sabemos la asignación presupuestaria que hay cada año para mantener las actividades de representación que se supone atribuidas a la Casa Real sine die. Ya es algo, sabemos cuánto dinero tienen para gastar. Claro, pero lo que no tenemos tampoco es el elemento de contraste adicional. Hace la declaración de la renta el rey y la pone encima de la mesa. Hace una declaración de patrimonio el rey y lo pone encima de la mesa. ¿Y hay alguna distorsión en eso? No. El tránsito que convierte un dinero público en un volumen significativo de patrimonio personal es el que está absolutamente hueco. Ahí no hay donde meter mano. No hay nadie que se haya sentado a una mesa desde un poder público, desde el Ejecutivo, por ejemplo, o desde el Legislativo, y haya dicho hace falta hacerle una auditoría a los últimos 40 años de la Casa Real. ¿Tú has oído a alguien que sea capaz de decir eso? No, y sin embargo has visto un montón de gente corriendo a hacerse fotos. ¿Por qué nos divorciáis? Ya no tenéis que sufrir por los hijos, sabemos cuidarnos solos. Ay, cucharilla republicana, cucharilla mala. Ay. En España, la sociedad, la prensa, teníamos una especie de pacto cerrado, no era con el rey, con la Casa Real. Y este pacto se rompió un buen día, o sea, con la cacería del rey a Botsuana. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Despertarnos un sábado por la mañana y descubrir que Su Majestad había sufrido la rotura en la cadera, que le iban a operar de urgencia, pero que la rotura de la cadera se había producido en Botsuana, en una cacería privada, que el país estaba en una situación dramática, se estaba hablando todos los fines de semana, toda la semana, de que nos iban a rescatar. De repente nos encontramos con que nuestro rey estaba cazando. Entonces, fue una especie de ruptura. El canal de comunicación que tenía la Casa Real con sus súbditos era fundamentalmente la prensa rosa. La prensa rosa tenía uno de sus mayores caramelos en la Casa Real Española, porque se consumía Casa Real, entre comillas, las historias de princesas y de reyes venden bien. Entonces, ¿por qué te digo que esto se les ha vuelto en contra? Porque se ha transformado el núcleo central de actividad de la prensa rosa. Es decir, las empresas, los medios audiovisuales y escritos que han hecho históricamente prensa rosa, se han encontrado con una forma de hacer prensa rosa radicalmente distinta, en la cual el que sale en la foto no es aquel al que debe ensalzarse, sino es aquel al que hay que pasarle facturas. Y la prensa rosa en estos momentos se basa fundamentalmente en zumbar a una serie de gente y tener a otros más o menos cercanos. ¿Qué le ha pasado a la Casa Real en esta historia? Que como ha sido también muy elitista a la hora de elegir cuáles son los medios que hacen prensa sobre ellos, hay muchos agravios generados. No hace tanto tiempo que aquí se instruían sumarios en la Audiencia Nacional contra medios de comunicación por hacer chistes sobre la Casa Real. Bueno, todos nos acordamos del jueves, quizá algunos menos se acuerden de algunos compañeros míos de mi época en Deia, que tuvieron que afrontar la apertura de una investigación, tuvieron que ir a declarar allí, poco menos que una cosa absolutamente demencial, por una portada de un oso. Sí, el oso Mitrofán. El bueno de Mitrofán, ¿no? Pues hace 4 días, como quien dice, aquí hacer un chiste sobre la Casa Real te podía llevar a la cárcel. Y ahora si no haces un chiste... Y ahora si no haces un chiste eres un torpe. A ver qué me he roto hoy. El caso Urdangarín salpica al rey. Ya empezamos. Cada semana lo mismo. Va a caer una gorda. Necesito taparme con algo. Esto. Ah, mira, la Constitución. Está vieja, pero servirá. ¡Ey! ¡Si no me mojo! El escándalo Urdangarín ha manchado la imagen que muchos tenían de la monarquía y especialmente de la figura del rey de España. El asunto ya ha traspasado fronteras. ¿Qué pensarán en Europa de lo que está pasando en la familia real española? La imagen de la monarquía española fuera de nuestras fronteras seguramente es algo mejor que la que tenemos aquí. Hombre, primero es una casa real consolera, más que la Casa Real Británica, por cierto. Es un rey que tiene una ejecutoria y un prestigio porque es el rey que lidera el camino a la democracia en España. Es un rey que resiste un golpe de Estado, un rey simpático, que le conocen, que tiene entrada en todas las cancillerías. Yo he oído contar a personas que han viajado con él, empresarios, por ejemplo, el último viaje que hizo a Brasil, el rey, asombrados de la capacidad de abrir puertas por el rey, del trato que le dispensó Dilma Rousseff, impresionados, ya lo sabían, pero... La monarquía ahora mismo está atravesando su peor momento desde que se instauró. O sea, su momento es crítico. Nunca se había visto tan en boca de todos, nunca se han visto en titulares abriendo periódicos todos los días y todos. A día de hoy la imagen del rey se ha visto dañada, obviamente, por los acontecimientos. De hecho, el CIS, que siempre preguntaba por la valoración de la Casa Real, desde octubre de 2011 lo ha dejado de hacer. Y lo ha dejado de hacer porque fue la primera vez en la historia que la monarquía suspende. Sacó un 4,8, creo recordar. Entonces, desde ese momento lo han abandonado. ¿Y cuál es la realidad? Pues que la monarquía no ilusiona como antes y el rey no se mantiene esa magia que se mantenía. Pero otra cosa también es la imagen exterior. Es decir, cómo ven al Estado y cómo ven a la institución de fuera. Vamos, no se trata tampoco de buscar medios sensacionalistas ni nada, pero Financial Times. En España, todo, desde no sé qué hasta la monarquía, está putrefacto.
Eso ha dicho claro, el Financial eso Times. venía en el Financial Times de hace 10 días que o no, así. que no es un es decir, medio... la imagen de... O sea, hoy en la prensa extranjera, pero norteamericana, inglesa, etcétera, España es el foco de todas las corrupciones. Preocupa el caso Bárcenas y el caso Urdangarín, porque convergen los dos, tienen un mismo origen, que es la trama Gürtel, y ponen en cuestión al gobierno y al jefe del Estado. A la vez los dos. Yo creo que la monarquía está en la peor situación de su historia desde la reinstauración por parte de Franco, porque le han estallado todo. Le ha estallado el tema sentimental, le ha estallado el tema económico, le han estallado un nieto se pega un tiro en el pie, el otro mata elefantes, hay una colina por en medio, el yerno hace lo que hace, en fin, todo eso. La Sofía se va a comer huevos de Pascua, todo es un poco loco. Dicen las voces más serias y más monárquicas en el sentido profesional del término que la abdicación salvaría a la institución. La Constitución prevé la figura de la abdicación, como es obvio, pero dice que tiene que haber una ley orgánica que la desarrolle. Y cuando el título de la corona en la Constitución dice una ley orgánica desarrollará, esa ley orgánica en 35 o 30 y pico años no se ha hecho. O sea que hay un Ahora artículo... bien, pero esa ley se puede hacer en una tarde. ¿Ah, sí? Sí, no tiene mucha complicación, hombre. Una ley se puede hacer, exagero, igual dicen en una tarde, pero si los políticos tienen voluntad de acuerdo y ven que hay necesidad acuciante de resolver un problema, son capaces de hacer una ley orgánica de la corona, como fueron capaces de reformar la Constitución en 10 días. Javier, pero sin embargo, no hace 10 días lo que ha dicho la Casa Real es justo lo contrario. No ya que no va a abdicar, sino que ni se lo plantea. ¿Ese manifiesto, esa declaración te sorprendió? Bueno, lo que pienso es que si cuando el rey abdique no lo va a avisar como hizo el Papa 20 días antes, sino que será inmediato. Es decir, no va a anunciar dentro de 2 meses, no, porque ahí tendría que haber un factor sorpresa, y aunque diga eso es como... Cuando Rajoy pide el rescate, no va a decir voy a pedir el mes que viene el rescate, sino dirá y jurará que no lo va a pedir hoy y mañana lo pedirá. ¿Por qué debería abdicar el rey? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Porque es culpable en algo de lo que estamos hablando del caso Novos tal? No. Es verdad que tiene achaques, pero son achaques que tienen que ver sobre todo con las extremidades inferiores, con el caminar, la columna, la rótula y el tendón de Aquiles. Pero para reinar y para gobernar, esto te ayuda a moverte, pero el gobierno está aquí. Y si tiene él la capacidad, pues entonces está en condiciones. Es que además él no quiere. Él no quiere. Por 2 motivos. Porque se encuentra fuerte, lo dice siempre que puede, tengo ganas, estoy fuerte. Y porque yo pienso que él tiene la voluntad y el deseo de que la última etapa de su vida como rey no sea esta. Me gusta es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. Que es muy tormentosa y negativa y llena de incidentes. Quiere una etapa final buena, tranquila. Yo creo que objetivamente no ha habido peor momento en términos de imagen pública de la Casa Real que ahora. No ha habido mayor grado de rechazo de la actividad de la corona que el que ha habido ahora mismo. ¿Tú ese regalo le dejas al hijo? Mira, en el imaginario colectivo de la sociedad española hay un factor fundamental que han conseguido asentar a base de repetirlo sistemáticamente. Y es que poco menos que la democracia en España se sostiene gracias a la acción del rey. Eso nos contaron. Si no hubiera sido por el papel histórico que asume el rey en un momento determinado, papel histórico que empieza, entiendo, cuando acepta la orden de sucesión que establece Francisco Franco. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Que si no fuera por todo aquello y por su papel en el golpe del 23F y por toda esa historia que nos han contado, pues aquí estaríamos poco menos que sometidos a una bota militar sistemáticamente. Pedro, tú cuando me haces así, sí. Es que yo... Que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Ese activo no lo tiene Felipe. Felipe era un niño y los que le han visto crecer siguen viendo un niño, grande y con barba, pero un niño, al fin y al cabo, en términos de bagaje institucional.
Los juancarlistas no son felipistas y los monárquicos no son tantos. El príncipe Felipe es uno de los más dañados por este escándalo. ¿Por qué? Porque, hombre, don Juan Carlos, queramos que no, ya tiene la vida hecha y recorrida, y está de salida. Él quiere salir bien, pero está de salida. Pero al que le toca recibir la herencia es al príncipe. Y esa herencia, cuanto más íntegra la reciba, mejor. Me parece muy bien. Aquí delante de él es difícil decir. Me parece muy bien porque a ella le parece muy bien también. Estamos encantados. Hay una enorme decepción en la gente de la familia real con Urdangarín. Enorme decepción. Nadie esperaba este desastre de actuaciones de Urdangarín. La reina está también decepcionada, está todo el mundo decepcionado, ¿no? Pero el príncipe Felipe es el que más por eso, porque es que a él le va a tocar arrear después. Y de hecho, él tiene la determinación tomada de distanciarse radicalmente todo lo posible de este asunto, que no le salpique nada. Y eso se demuestra en que desde que saltó el escándalo, nunca más ha aparecido junto a su cuñado, nunca más. Un momento delicado fue la final del Campeonato del Mundo de balonmano, un momento delicado. En la Casa Real pensaban que Urdangarín no iría a la final y lo interpretaron como un gesto de desafío. Claro, estaban cerca uno de otro, vamos a una tribuna cerca tal, y ni se miraron, sobre todo el príncipe, ni le miró, por supuesto ni le habló, ni se acercó, ni nada de nada. Eso, por parte de Iñaki Urdangarín, me parece que fue poco inteligente. Cuando alguien está en un sitio, coge aura. Cuando no eres nada, pero cuando te nombran, pues la gente te ve de otra manera. Eso es humano, ¿no? Yo siempre me acuerdo, es un inciso, pero José María Aznar, cuando era candidato a presidente del gobierno, no tenía ninguna aureola, fue presidente del gobierno y amigo mío. Parecía, en fin, o sea... Pues eso va a pasar también con el príncipe. Conforme le veamos más tomando pesos y desempeñando funciones, la gente va a decir... pues mira, lo hace muy bien. Vamos a ver de otra manera. Y cuando sea rey, le veremos de otra manera distinta de como lo vemos ahora. Pero hay otro elemento también que es sentimental o humano, que es sus hijas. Cuéntanos qué ves. ¿Una pizarra? ¿Y qué hay dibujado en la pizarra? Me consta que en algún caso algún asesor de la zarzuela le ha dicho al príncipe: vamos a sacar más a las infantas. Son de un reservado en esta Casa Real espectacular. Y vamos a sacarlas un poquito más. Eso, desde el punto de vista de la gran masa de la población, del pueblo llano, eso es muy eficaz y va a hacer mucho bien para la monarquía. Otro ejemplo. La Casa Real Británica, que lo ha pasado de Aquilo durante mucho tiempo, en este momento tiene un aprecio del 80%, valoración de los ciudadanos británicos de aprecio. La Casa Real Británica ha hecho muchas cosas. Una de ellas, la reina tirarse en paracaídas con la Olimpiada de Londres. Y esa dice, qué cosas más raras, y con James Bond. Esas cosas son imagen. Las personas más valoradas en estos momentos en la Casa Real son la reina, cuyo comportamiento es intachable, y además, bueno, así hay un estudio reciente del Cano que lo hablaba. O sea, las dos personas desde el punto de vista nacionales que mejor proyección internacional dan eran la reina y el príncipe Felipe. Todo este asunto, por muy turbio que lo veamos, yo no creo que vaya a ser el fin de la monarquía. O sea, la monarquía sigue haciendo un papel clave, sigue teniendo una cuestión de representatividad que es muy llamativa, o sea, y es muy buena para el país. Los que dicen si la monarquía sigue siendo útil o no son dos organizaciones, el Partido Popular y el Partido Socialista. Si de 350 a 233 diputados se ponen de acuerdo en que es preferible la República, toman esa votación, se disuelven las Cortes, se convocan unas nuevas elecciones, se vuelve a votar por mayoría de 2/3, finalmente se hace un referéndum para que todos los ciudadanos se pronuncien, y si sale ese resultado, pues la monarquía parlamentaria es sustituida por una república parlamentaria. Ese es el procedimiento de reforma, pero es una mayoría de 2/3. Por eso digo que básicamente los dos partidos, PP y PSOE, siempre tienen los 2/3. Luego el día que PP y PSOE quieran hacerlo... Yo alguna vez he dicho, en fin, es una frase con mi firma, que si España tuviera que inventar una herramienta de marketing de país para vender España, encontraría pocas tan eficaces como la monarquía. Solamente hay que pensar
la fuerza que tiene la monarquía en América. Espectacular. Yo he viajado con los reyes a un montón de países. A los reyes se les reciben de otra manera distinta que a un presidente de la República. Es otra cosa distinta. Será irracional, no tiene justificación. Es así, es así. La monarquía y el territorio de la monarquía, tal como está de momento, eso está en el aire. Segundo, está en el aire la propia institución. Puede que lleguen, puede que no llegue, dependerá de la sociedad, de cómo esté la gente, del cansancio, de la crisis económica, de cómo lo hagan de mal, si continúan haciendo estos errores, etc. Y puede ser que no, que todo esto no pase y tengamos a Felipe VI y España sea igual que ahora. Todo es posible, pero es la primera vez en la historia, en muchos años, que todo está abierto. Todo es posible.